Tiranos como Xi Jinping, Vladimir Putin y Nicolás Maduro acaparan titulares a diario, pero hay otros peligrosos dictadores de los que muy poco se habla. En esta edición de Efecto Naim, denunciamos sus abusos. Además, el escritor británico Robert Macfarlane nos revela los secretos que esconde el mundo subterráneo sobre el cambio climático, sobre el futuro del planeta y sobre nosotros mismos. Y le mostramos los sorprendentes intereses de mercado que hay detrás de los populares emojis. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Dictadores y democracias. En el mundo hay 50 países que son gobernados por dictaduras. De esos hay algunas superestrellas de los dictadores malignos que tiene el planeta. Xi Jinping de China, Vladimir Putin en Rusia, Ali Khamenei en Irán, Nicolás Maduro en Venezuela, Bashar al-Assad en Siria. En fin, hay una lista de estos tiranos que maltratan al pueblo, le hacen pasar trabajo, muerte, miseria, desigualdad, guerras, son ellos. Pero después de esas superestrellas viene una larga lista de otros tiranos, los dictadores que no están tan frecuentemente en la mira de los medios de comunicación y de los analistas, pero que deberían estarlo. Dictadores que son violadores de derechos humanos, torturadores y en general abusadores. Esta es nuestra manera de contribuir a que se divulguen quiénes son estos. Miren. 1994. Milicias armadas con machetes y rifles masacraron a más de 800.000 miembros de la minoría Tutsi. Fue un brutal genocidio que marcó por siempre la historia de Ruanda en África. El ex líder militar, Paul Kagame, es considerado el responsable de acabar con el genocidio, llevando a este país africano a alcanzar la paz y la prosperidad económica. Pero Kagame llegó al poder para quedarse y los ruandeses llevan ya 21 años bajo el yugo de su represión. Ni los que están en el exilio salen ilesos. Consideremos el caso de Paul Rusesabagina, un héroe quien durante el genocidio salvó a más de 1.200 tutsis albergándolos en su hotel. Desde 1996, Rusesabagina había estado exiliado en Bélgica, desde donde expresaba su oposición al actual régimen ruandés. Pero en 2021 el gobierno de Kagame lo engañó para que volviera a Ruanda, donde ahora Rusesabagina enfrenta un juicio infundado por terrorismo. Así se expresa su hija, Karine Kanimba. Lo que arriesga no es solo la cadena perpetua, sino también la muerte. Sabemos que Paul Kagame no tiene ningún problema en matar a sus oponentes políticos, a sus críticos e incluso a los activistas de derechos humanos y a los periodistas que se atreven a decir algo. La violencia, los procesos extrajudiciales y las leyes represivas en contra de los ciudadanos también han sido característicos de Camboya. Allí, el primer ministro, Hun Sen, ha gobernado durante los últimos 35 años, siendo uno de los mandatarios más longevos del mundo. La activista de derechos humanos, Thiari Seng, fue acusada de traición, pero aún así se mantiene firme en su oposición al gobierno. En una sociedad que llamamos democrática, tengo derecho a expresar mis opiniones, a expresar opiniones políticas. En esta me persiguen y me enjuician, pero yo no le tengo miedo a este régimen. Él, el señor Hun Sen, no es el dueño de mi vida. Esta fórmula de persecución a la oposición política y a la libre expresión se repite en Turkmenistán, en Asia Central, donde Gurbanguly Berdimuhamedov lleva 14 años en el poder. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, este país es el tercero con menor libertad de prensa en el mundo. Ni siquiera hay visas para periodistas extranjeros y estas dificultades para recopilar información contribuyen a que los medios internacionales no le presten atención a los abusos que allí suceden.
Pero como explica el periodista Francisco Toro, hay otros factores en juego. Yo creo que hay un asunto aquí de intereses geoestratégicos. Entonces, para los dictadores de esos países es más fácil pasar desapercibido porque lo que pasa ahí tiene poco interés para las grandes potencias. O en el caso de Turkmenistán, tiene gran interés para una potencia que es Rusia, que también es autocrática. En Ruanda hay un caso bien particular, que es que Paul Kagame no es que fue ignorado por la comunidad internacional, sino que fue abrazado y niño mimado de las agencias internacionales de desarrollo, porque lograba gobernar a Ruanda, efectivamente, y porque fue muy hábil haciéndose alianzas en el exterior. De hecho, Kagame ha desarrollado relaciones con importantes líderes como Emmanuel Macron y Xi Jinping, cuyos gobiernos han invertido en diferentes proyectos de infraestructura en Ruanda. Una relación cada vez más fuerte con Rusia también ha beneficiado al régimen de Daniel Ortega, quien ya acumula 14 años en el poder en Nicaragua, en Centroamérica. Desde 2018, cuando estallaron las protestas en contra de su gobierno, que dejaron más de 300 muertos, se ha observado un deterioro de los derechos humanos y Ortega incluso ha llegado a crear cuerpos especializados para perseguir a opositores como Félix Maradiaga. El esquema de acoso policial y paramilitar adquirió otro nivel, estableciendo un anillo policial de 24 horas al día, 7 días a la semana. En las Américas, el régimen nicaragüense tiene una estrategia en común con la dictadura cubana, establecida en los años 60 pero dirigida desde 2019 por Miguel Díaz-Canel. Ambos están optando por congelar la noticia para evitar figurar con frecuencia en el radar internacional. Claro, en Nicaragua y Cuba lo que pasa es que son países donde la noticia está congelada porque el plano político está tan controlado por el gobierno que es difícil crear cambios en la dinámica política que ameriten de interés político. Eso está pasando en Venezuela también. Los atropellos de estos tiranos no son menos dignos de atención por parte de la comunidad internacional y los medios de comunicación, sobre todo cuando continúan construyendo alianzas con potencias mundiales que solo terminan legitimando sus abusos de poder. Es fundamental conocer y dar a conocer quiénes son estos dictadores, abusadores, malignos, que le hacen tanto daño a su pueblo y que también tienen consecuencias internacionales. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Los voy a llevar al mundo subterráneo. Fascinante, ya verá de qué se trata al regreso de la pausa. Si yo le pido que piense sobre lo subterráneo, ¿en qué piensa? Probablemente, al igual que la mayoría de nosotros, no es una idea agradable, no es una idea atractiva. Lo subterráneo, lo escondido, lo oscuro, no es grato. Sin embargo, hay una manera muy novedosa, muy interesante de pensar sobre eso, sobre lo que está abajo, lo subterráneo. Y es que lo que sucede es que lo que está bajo tierra tiene impactos de muchas maneras sobre todos nosotros sin que nos demos cuenta. Esto es lo que nos cuenta el profesor Robert McFarlane, un profesor de la Universidad de Oxford, que también es periodista, tiene programas de televisión y se especializa en mostrarnos ángulos inéditos sobre cosas que no entendíamos muy bien o no sabíamos que se podían ver así. Sus libros han sido ampliamente traducidos y muchos de ellos han sido adaptados al cine y a la televisión. Su más reciente libro se llama Bajo Tierra y allí cuenta sus exploraciones que durante 10 años o más llevó a cabo en los lugares más profundos del planeta, desde las catacumbas en París hasta los glaciares en Groenlandia. Todos sus libros tienen mucho éxito y este Bajo Tierra fue reconocido por el diario inglés The Guardian como uno de los mejores libros del siglo XXI. Hoy usamos a McFarlane como guía a esta exploración a las profundidades del planeta, que nos deparan muchas sorpresas. Miren. En enero de 2010, un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter devastó la isla caribeña de Haití. 3 meses más tarde, en abril, erupciones volcánicas en Islandia provocaron la formación de una gigantesca nube de ceniza que llevó a 8 países europeos a cerrar su espacio aéreo. Apenas días después, se registró el mayor derrame accidental de petróleo en el mundo, tras la explosión de la plataforma de perforación Deepwater Horizon en el Golfo de México. Y ese verano,
33 mineros quedaron atrapados a 720 metros de profundidad tras el derrumbe de la mina San José, en Chile. Todos estos eventos sacudieron al mundo en 2010 y también al autor británico Robert Macfarlane. Dos de estos eventos fueron naturales y dos fueron el resultado de la presencia humana bajo tierra. Y me hicieron pensar en primer lugar en lo que pasa cuando aquello que está enterrado sale a la superficie. Hay una brutal fuerza y grandes consecuencias. Y en segundo lugar, en cuán involucrados estamos en mente, cuerpo y vida con el mundo del subsuelo. El resultado de esa reflexión inicial fue su libro Bajo Tierra, donde Macfarlane explora nuestra complicada relación con ese lugar del cual extraemos metáforas, recursos y sobre todo petróleo. Hemos perforado cerca de 40 o 50 millones de kilómetros tierra adentro, únicamente en busca de petróleo. Y cuando piensas en eso, el planeta se vuelve un queso suizo. Ya hemos perforado la corteza terrestre, y ahora con la perforación en aguas profundas nos hemos expandido a los océanos. Y a medida que derretimos el hielo, los océanos del norte se vuelven un nuevo horizonte de extracción. El deshielo provocado por el cambio climático también está desenterrando peligros que solían estar ocultos. Es lo que ocurre con el derretimiento del permafrost, esa capa de suelo que se supone que esté permanentemente congelada en los polos del planeta. Permafrost se ha convertido en una palabra sin sentido porque ha dejado de ser permanente. Se está ablandando y revelando muchas cosas. Por ejemplo, grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono. También enfermedades como el ántrax. En Siberia, en 2016, los cadáveres de venados que habían muerto de ántrax hace un siglo o más salieron a la superficie gracias al derretimiento del permafrost, y hubo un brote serio de ántrax allí. Esa es solo una muestra de cómo estamos alterando lo que Macfarlane llama las profundidades del tiempo, es decir, la historia geológica de nuestro planeta que se extiende durante eras y eones. Consideremos la llamada Internet de madera. Debajo de cada bosque existe una compleja red de casi 500 millones de años compuesta de raíces, hongos y bacterias que les permite a los árboles compartir nutrientes y otros recursos. Esta red social subterránea también ayuda a absorber una gran cantidad de dióxido de carbono, ese gas que contribuye al calentamiento global. Sin embargo, el cambio climático ya le está ocasionando daños, lo cual podría resultar en temperaturas aún más altas. A través de su exploración del subsuelo, Macfarlane nos invita a reflexionar sobre una importante pregunta. ¿Estamos siendo buenos ancestros? Esa pregunta cuestiona qué estamos dejando, qué estamos haciendo como especie ahora, que se va a absorber en el récord geológico. Hay muchas respuestas. Por ejemplo, desde los ensayos nucleares de la Segunda Guerra Mundial, hemos estado dejando átomos con exceso de energía nuclear por todo el mundo. Al final del libro desciendo 400 metros bajo tierra a una planta de almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel en Finlandia llamada Olkiluoto. Y eso de hecho es un ejemplo de cómo ser un buen ancestro, pues la industria nuclear finlandesa está tratando de almacenar sus desechos de forma segura para que no afecte a los humanos o cualquier ser vivo dentro de 100.000 años. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer para convertirnos en mejores ancestros. Para ello, Macfarlane propone comenzar a pensar activamente en ese tiempo profundo. La COVID-19 ha causado que volvamos a pensar en días, en semanas, que no podamos ver más allá del fin de mes. Creo que como humanidad estábamos empezando a reconocer la necesidad de pensar dentro de 50 años, 100 años, 1000 años, porque esa es la escala a la que el clima cambia.
Me parece que cada nación debe tener una especie de ministerio del tiempo profundo, enfocado en estas cuestiones de largo plazo, porque de otro modo no sobrevive en el ciclo político. Es un primer paso hacia preservar lo que la Tierra nos ha regalado a lo largo de su historia, para nuestro disfrute y el de futuras generaciones. Un revelador y poético viaje hacia lo más profundo de nuestro planeta Tierra. ¿Quién lo iba a decir? Y al regresar la pausa, volvemos a cambiar de tema, esta vez para hablar de la economía de los emojis, esas figuras que acompañan muchas veces los mensajes que circulan por internet, por email, por las redes sociales, los emojis y su economía. Al regreso. Y para cerrar el programa les voy a hablar de emojis. ¿Quién hubiera dicho que estas figuras de muchas formas terminan siendo parte fundamental de la comunicación humana en el siglo XXI? Son esas figuras que aparecen asociadas y que nosotros ponemos en nuestros mensajes de email o de Facebook o de Twitter. Forman parte de un nuevo patrón de señalización, de comunicación, de interacción entre nosotros y el resto del mundo a través de Internet. Pero resulta que detrás de esas imágenes que parecen inocentes hay un tejido de instituciones, empresas, intereses que determinan cómo funciona el mundo y la economía de los emojis. ¿Quién decide qué emojis sobreviven y tienen éxito y qué emojis desaparecen del mapa? Esto es parte de lo que vemos a continuación. Miren. El mate es una de las grandes pasiones de los argentinos. Se trata de una infusión realizada con las hojas de la planta yerba mate. La gran sorpresa es que en años recientes el mate se ha convertido en un fenómeno internacional. Desde futbolistas europeos hasta familias en Medio Oriente lo consumen a diario. En medio de este auge de popularidad, los usuarios en las redes sociales comenzaron a exigir la creación de un emoji de mate. En 2017, 5 periodistas argentinos se propusieron convertirlo en una realidad. Para ello, presentaron una petición al consorcio Unicode, una organización sin fines de lucro encargada de crear, aprobar y codificar emojis y otros iconos computarizados. La experta en comunicación digital, Mónica Riordán, nos habló sobre el trabajo de este consorcio. Pensemos, por ejemplo, en la letra M. Ese carácter debe tener un código asignado para que se pueda transmitir a través de diferentes plataformas y softwares. Lo mismo ocurre con los emojis. Necesitamos al consorcio Unicode para asignarle un código a cada emoji y así poder transmitirlos a través de cualquier plataforma o software. Los emojis se han convertido en un nuevo lenguaje digital. Y no es para menos. Las investigaciones indican que los humanos nos comunicamos mejor a través de elementos visuales. Cuando usamos estos iconos animados, nuestros cerebros liberan dopamina, una sustancia química que nos hace sentir felices, más positivos y conectados con un determinado mensaje. Las empresas han tomado nota y han comenzado a utilizar emojis en sus campañas publicitarias en redes sociales. Mientras que los mensajes escritos pueden que sean solo informativos, los emojis pueden apelar a las emociones de los consumidores. Las investigaciones demuestran que en las redes sociales los mensajes sobre productos que utilizan emojis tienen más probabilidades de ser compartidos, de recibir comentarios y likes, y también de conducir a un mayor número de compras del producto. Así, las compañías le han dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a la creación de emojis nuevos. Por ejemplo, la automotriz Ford invirtió más de $100,000 en agencias de publicidad, diseños y hasta en un comercial de televisión para conseguir la aprobación de uno que se viera como una camioneta F-150. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, the truck emoji. Ford le siguió los pasos a empresas como Taco Bell, que en 2014, al notar que no existía un emoji de taco, inició una petición ante Unicode que logró recabar 30,000 firmas de apoyo para la creación del mismo. Pero por supuesto, estos iconos no son exclusivos de estas marcas. Son utilizados en todo el mundo para referirse a cualquier tipo de taco o camioneta de este estilo.
Y es que para que un emoji sea aprobado por el consorcio Unicode, debe serle útil a una audiencia global. Por ejemplo, la compañía venezolana Alimentos Polar, que fabrica la popular harina pan, comenzó una petición para la creación de un emoji de arepa. Y en 2019, 2 venezolanos propusieron formalmente este icono ante Unicode. Para lograr su aprobación, tuvieron que justificar su relevancia global. Así, lo registraron bajo el nombre pan plano, que también sirve para representar las pupusas, las gorditas y hasta el pan pita. Algunas empresas incluso han impulsado la creación de emojis que no tienen nada que ver con sus productos, pero que les permiten expresarse ante una causa global, como la equidad de género. Es el caso de la marca de productos de higiene femenina Always, que lanzó una campaña ante la poca diversidad de emojis femeninos que solían existir. There's no girls in the profession emojis unless you count being a bride a profession. Esta presión influyó para que Unicode tomara acción al respecto y le sirvió a Always para afianzar la relación con sus principales consumidoras. Aunque son muchas las propuestas de emojis que ya se han materializado, tener un icono para cada tema de conversación resultaría imposible. Es por eso que los seres humanos seguiremos encontrando ingeniosas maneras de expresarnos con las herramientas que ya tenemos a la mano. Los emojis, un mecanismo de comunicación en esta era digital que también está asociado al movimiento de grandes sumas de dinero. ¿Quién lo iba a pensar? Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que nos veamos la semana que viene. Gracias.